Pablo Escobar fue uno de los hombres más temidos y poderosos de Colombia en los años 80 y 90. Libró una intensa guerra contra otros carteles y contra el gobierno colombiano que en algún punto logró arrodillar. En este video te contaré aquellos que servían a Pablo Escobar como un brazo armado y que usaba para librar sus batallas. Bienvenidos a Relatos Reales. Esto es Relatos Reales. Suscríbete y dale me gusta. Si llegaste hasta aquí, no olvides darle me gusta, comparte y por supuesto suscríbete. Somos un canal nuevo, así que tu apoyo es fundamental. John Jairo Arias Tascón, alias Pinina. Pinina es un hombre que Popeye decía que era el legítimo heredero de Pablo Escobar, ya que el patrón le dejó encargado de su familia del cartel en caso de que él muriera. Siendo niño empezó como un ladrón, a los 14 fue pandillero y a los 15 ya se desempeñaba como gatillero. Su sangre fría y su instinto para matar contrastaban con su figura frágil y más aún con la voz chillona que le varió los apodos de Pinina y Andrea, con los que sus compañeros lo bautizaron, pues le encontraban parecido a la de la niña actriz argentina Andrea del Boca. Se presumía que Pinina era el quinto hombre en importancia dentro del cartel, solo por debajo de Pablo Escobar, el hermano de Pablo alias El Osito, Gustavo Gaviria el León y Gonzalo Rodríguez Gacha. Este hombre fue el jefe militar de Pablo durante mucho tiempo y para el gobierno era muy peligroso y un bandido de gran importancia. En junio de 1990, la empleada doméstica de Pinina, que era esposa de uno de los miembros del bloque de búsqueda, atraída por la recompensa, decidió dar la información de su paradero. De inmediato la policía armó un operativo para su captura. El bloque llegó a la residencia de Pinina. Él se percató de esto y como pudo subió al primer piso donde otro grupo de agentes del orden público lo identificaron. Le dieron la voz de alto, a lo que John Jairo respondió disparándoles, luego de lo cual se desató un intenso tiroteo que culminó con el abatimiento del bandido. El gobierno declaró que la muerte de Pinina fue uno de los golpes más certeros que dieron a la estructura del cartel de Medellín desde que se inició la lucha contra el narcotráfico. Inclusive el exgeneral Miguel Maza Márquez señaló que la muerte de Pinina tenía tanta dimensión como si hubiera capturado o dado de baja a Pablo Escobar. Mario Alberto Castaño alias El Chopo. El Chopo era uno de los hombres más fieles y efectivos de Pablo Escobar. Era alguien de sangre caliente, amargado, difícil e insensible. Popeye retrataba al Chopo de la siguiente manera. Era un hombre sin educación, usaba muchas drogas, en las discotecas a las personas sin pensar. A un joven, por ejemplo, lo mató solo porque le enseñó una pistola que había adquirido. Era muy rápidamente pero exageradamente violento. Su apodo se lo puso Pablo Escobar. Decía Chopo por un arma que se usaba en las comunas de Medellín. El patrón lo llegó a nombrar como el rey de los bandidos, ya que era el jefe militar más efectivo que tenía después de Pinina. El Chopo fue el hombre que, tras la caída de Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el Mexicano, había asumido el control militar del cartel bajo la ley del miedo. Un hombre que estaba al servicio del Chopo, llamado Juan Caca, fue capturado por el bloque de búsqueda y ese, pensando que era su fin, les dijo que le entregaría al Chopo. Castaño tenía un lujoso apartamento al cual llegó un grupo especializado de 8 hombres del cuerpo élite de la policía. Esta operación la hicieron con una gran velocidad. 4 de los agentes lograron con sigilo abrir la puerta sin que el Chopo se percatara, pero cuando lo hizo, salió disparando en la habitación en la que se encontraba solo, tirado en la cama. Pese a que vació todo el proveedor de su pistola 9 milímetros, ningún disparo alcanzó a algunos de los agentes, que respondieron con sus armas y lo acabaron en el acto. Después de dar de baja al Chopo, las autoridades colombianas declararon que fue uno de los golpes más certeros y contundentes al cartel de Medellín,
De la misma manera, cuando acabaron con la vida de alias Pinina, que al igual que él, era un brazo del patrón en todos los actos de guerra que él necesitara. Brancés Muñoz Mosquera, alias Tyson, entró al cartel de Medellín luego de trabajar para Fabián Tamayo, alias Chiruza. Él controlaba el barrio Guayabal y también era la mano derecha de John Jairo, alias Tascón, alias Pinina. Tyson ascendió de rango rápidamente, volviéndose luego de varios años del inicio de su trayectoria criminal en el jefe de bandas de los barrios Robledo y Castilla. Él era apodado así por su parecido con el boxeador Mike Tyson. Luego de la baja en 1990 de Pinina, jefe del ala militar del cartel, quedó siendo Brancés el jefe de esta ala junto con Mario Alberto Castañeda Molina alias El Chopo. Ese se convertiría en un hombre buscado por la policía colombiana, dado que para ese entonces ya había cometido muchos actos delictivos. El 28 de octubre de 1992 murió en un enfrentamiento con la policía. El bloque de búsqueda había averiguado el paradero de Tyson gracias al programa de recompensa de la embajada norteamericana. El informante vivía en un edificio al otro lado de la calle donde él habitaba y dijo a la policía que podía verle ir y venir. El hombre, por dar este aviso, recibió una recompensa de 100 millones de pesos. 10 días después de conocerse el domicilio de Tyson, la operación comenzó a la 1 de la mañana. Con la clave, la fiesta comenzó. El bloque de búsqueda se encontró con un apartamento infranqueable, debido a una gruesa puerta de acero en donde colocaron 2 cargas explosivas con mecha lenta. En ese momento, Tyson hizo una primera ráfaga de una de las ventanas del segundo piso de la casa y corrió hacia la parte trasera para escapar por el patio de otra residencia. Allí lo esperaba un grupo de agentes del cuerpo de élite. Entonces volvió a hacer una nueva ráfaga que fue respondida por los agentes de la fuerza pública, dándole de baja en el acto. Dan Denis Muñoz Mosquera, alias La Kika. Alias La Kika era hermano de alias Tyson y uno de los hombres más letales y reconocidos de Pablo Escobar. Aunque en sus propias palabras alegaba que nunca trabajó para Pablo, sino que era guardaespaldas de un narco menor del cartel de Medellín. Se hizo llamar La Kika cuando fue reclutado por el líder del cartel mientras estudiaba el bachillerato. La Kika en su momento fue un líder de una de las oficinas de Pablo en el barrio Castilla, justo en la época en el que el patrón pagaba $659 por policía ultimado. Él se llevó por delante a más de 50 uniformados entre marzo y junio de 1989. El 2 de noviembre del 89 explotaría en el aire un avión de Avianca en un intento de homicidio al entonces candidato presidencial César Gaviria. Los extraditables se adjudicarían aquella acción en su lucha contra la extradición. A La Kika lo implicaron en este atentado capturándolo en Estados Unidos en 1991. Aunque otros sicarios como Popeye o El Arete dijeron que La Kika no tuvo nada que ver en el hecho, solo él pagó por dichos ataques y se le asignaron varias cadenas perpetuas que no ofrecen acuerdos ni conciliaciones. Fue enviado a una prisión de más alta seguridad de Estados Unidos, la ADX Florence, en Colorado, donde la mayoría de los presidiarios son condenados a cadena perpetua. En 2010, La Kika fue trasladado a una cárcel de mediana seguridad de la costa este por buen comportamiento. John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye. Popeye conoció a Pablo cuando era conductor de Elsie Sofía Escobar, reina nacional de la ganadería, en el 84, la cual tuvo varios encuentros íntimos con Escobar. Sin lugar a dudas, en cuanto a los temas del cartel de Medellín, Popeye es el más nombrado. Este se encargó de escribir diferentes libros y de darse propaganda como el hombre más importante para Escobar. Aunque no fue así, él no fue un importante sicario ni tuvo lugar importante en el ala militar del patrón. Él era más bien como un bufón. Él le servía el tinto, servía de chofer y le conseguía a las mujeres. Sí se ve implicado en el secuestro de Andrés Pastrana y en uno que otro asesinato menor. Pero este hombre nunca tuvo un combo. No fue como un lugarteniente, ni mucho menos líder de alguna oficina.
Él llegó a afirmar que liquidó a más de 55.000 personas y hasta 300 por su propia mano, pero esto nunca pasó. En octubre de 1992, Popeye se sometió a las autoridades luego de que Escobar se escapara de la catedral y sufriera una brutal persecución por parte de los Pepes. Él fue llevado a la cárcel de Itagüí y luego a pagar 23 años y 3 meses de cárcel. El 26 de agosto de 2014, John Jairo quedaría libre. El juez le otorgó la libertad condicional por 52 meses y 22 días por haber cumplido con las 3/5 partes de su condena. Además, tuvo que pagar una fianza de 9 millones de pesos y el 31 de diciembre de 2019 fue hospitalizado en el Instituto Nacional de Cancerología a causa de un cáncer de estómago y casi 2 meses después, el 6 de febrero de 2020, a sus 57 años perdió la vida. Pedro Fernando Chunza Plazas. Chunza fue un oficial de policía que estaba encargado del manejo de secuestros para Escobar y posteriormente la de proteger a la familia del señalado capo. Fue desvinculado de la policía en 1989, luego de ser señalado como uno de los responsables de la matanza de 13 personas en Bello, al norte de Medellín. Esto por orden de Escobar. Luego de su destitución, empezó a impartir cursos militares y estrategias en ejecución de secuestros a los sicarios del cartel. Chunza Plazas había salido del país en 1990 junto con su esposa y fue capturado en Estados Unidos por el Departamento de Inmigración en marzo de 1993. Allí se le acusó de uso de documentos falsos, pero pese a los informes de las autoridades colombianas que le señalaban como un importante miembro del cartel de Medellín, sindicado de homicidio, secuestro y terrorismo, Estados Unidos no pudo conseguir pruebas sólidas para enjuiciarlo. Álvaro de Jesús Agudelo, alias El Limón. A él se le conocía más que nada como uno de los hombres importantes en cuanto a los sobornos y extorsiones del cartel se trataba. Él era el encargado principal de comprar a militares al servicio del cartel para protegerlos en la catedral, ofreciéndoles comida, útiles escolares y en general dinero para ellos y sus familias. Empezó siendo hombre de confianza de Roberto Escobar, alias El Osito, hermano de Pablo Escobar, pero cuando Roberto se sometió a la justicia por segunda vez, pasó de servirle a Roberto a servirle al patrón. El Limón fue el único de los seguidores de Pablo que permaneció fiel a su lado cuando todos se aliaban con el bloque, la CIA estadounidense y el gobierno colombiano para liquidarlo. Murió el mismo día que Escobar, tratando de cubrirlo, mientras este escapaba por el tejado de una casa contigua. Fue abatido por el bloque de búsqueda cuando estos ingresaron a la casa en donde estaba Escobar.